Nos encontramos, muy buenos días, en esta ocasión en la Embajada de Honduras con el embajador Alden Rivera Montes, con quien vamos a platicar diversos temas, sobre todo el migratorio, la relación comercial con nuestro país, en esta charla para Canal 6. Señor embajador, gracias por recibirnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer recibirlos aquí en la Embajada de Honduras en México y estoy seguro que vamos a tener una conversación que va a servir para ilustrar acerca de este fenómeno migratorio que está abatiendo tanto al Triángulo Norte de Centroamérica como a México y Estados Unidos desde hace unos meses de manera mucho más intensa. Sí, sin duda, ambas naciones, México, Honduras, se han hermanado al pertenecer al mismo continente, pero también en temas comunes como la migración, como el desarrollo económico de la región, entre otros. Actualmente, esta situación migratoria, pues hemos observado, se ha agudizado. Miles han transitado en los últimos meses con destino hacia los Estados Unidos. Hoy día, una caravana que se encuentra ya cerca de la zona fronteriza con Chiapas está en tránsito hacia los Estados Unidos. Este fenómeno, ¿a qué obedece el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos, señor embajador? Sí, realmente no tenemos un crecimiento tan abrumador en términos cuantitativos. Lo que hemos tenido a partir del mes de octubre del año pasado es una nueva modalidad de movilidad humana que surge del Triángulo Norte de Centroamérica, particularmente de Honduras, en donde grupos se han dedicado a estimular la formación de estas caravanas que tienen mucha visibilidad, que tienen una gran proyección mediática y que se crea con ello la percepción de que el fenómeno migratorio ha crecido de manera abrumadora durante los últimos meses. Pero si revisamos los números que compartimos con México, que son publicados por la Secretaría de Gobernación de México y que son también, digamos que gestionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el crecimiento en términos cuantitativos no es tan relevante como se pudiera imaginar. El crecimiento podría andar más o menos en un 15-20% de lo que ha sido la movilidad humana habitual desde el Triángulo Norte de Centroamérica hacia México, con idea de llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Tiene alguna cifra, algún monto que pudiera usted estimar en el mediano plazo, alguna cifra? Sí, el año pasado, por ejemplo, cerramos el 2018 con alrededor de unas 40.000 personas deportadas de México, lo que significa en términos cuantitativos que tuvimos un tránsito probablemente de unas 100.000 personas a lo largo del año 2018 por territorio mexicano. Este año estamos con datos que nos llevan más o menos a unas 4.500, 5.000 personas deportadas por mes, lo que nos llevaría finalmente a que hacia finales del 2019 tendríamos unas 50.000, 55.000 personas deportadas, lo cual es superior al 2018, pero no representa un aumento, digamos que en la dimensión que las personas se imaginan por el hecho de la formación de las caravanas. De nuevo, las caravanas es un símbolo, es un simbolismo que crea justamente la percepción de un fenómeno migratorio mucho más incrementado. La violencia y la cuestión económica son los principales factores que orillan a los hondureños a salir. De acuerdo a las entrevistas que hacemos con todos los hondureños, con los que tenemos contactos en los albergues, en las estaciones migratorias, la primera causa es la ausencia de oportunidades, es el tema de la economía familiar. Lo que estamos viendo a las familias hondureñas a tomar la decisión de iniciar un flujo migratorio. En segundo lugar, la violencia. En Honduras ha bajado muchísimo la violencia. Hace 4 años éramos considerados uno de los países más violentos del mundo. Teníamos un indicador de 86 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el año pasado cerramos con 39, datos oficiales del Banco Mundial. De tal manera de que la mejora en el tema de violencia es importantísima en el caso de Honduras. Pasó la violencia de ser el tema fundamental para migrar a un segundo plano y obviamente ahora el primer plano, la primera causa estructural para generar una movilidad humana es la ausencia de oportunidades. ¿Por qué, a pesar de que el gobierno de Tegucigalpa ha creado algunos mecanismos para tratar de retener a su población, aún así consideran que llegar hacia los Estados Unidos pues es una situación mejor? Bueno, los ciudadanos hondureños y en general cualquier ser humano tiene aspiraciones de crecimiento, tiene aspiraciones de bienestar, de progreso. Y lo que tenemos en este momento es una brecha muy grande entre el ingreso que se puede tener en Honduras, el ingreso que se puede tener en México y el ingreso que se puede tener en Estados Unidos. El salario mínimo en Honduras es superior al salario mínimo en México, es alrededor de
$400. El salario mínimo en México es de alrededor de $350. Y sin embargo, un hondureño sin documentos en Estados Unidos puede llegar a tener ingresos de $2,000 por mes. Es decir, esa diferencial tan grande de ingreso hace que, a pesar de todos los riesgos que tiene implícito ese recorrido, el tránsito por Guatemala, el tránsito por México, el hecho de dejar el país para iniciar una vida nueva, o en términos de aspiración, hace que las personas se muevan a pesar de todo, a pesar de las limitaciones en la política migratoria de México, a pesar de lo estricto que se ha vuelto el tema migratorio en términos de política para los Estados Unidos, a pesar de los riesgos de las agresiones del crimen organizado. La gente quiere bienestar, quiere prosperidad, y esa brecha tan enorme que tenemos entre los ingresos en el Triángulo Norte de Centroamérica, México, comparado con Estados Unidos, hace que las personas se muevan. Ahora, ante este fenómeno, ¿cómo está trabajando, cómo se coordina el gobierno de México con su país para atender esta problemática? Porque una cosa es el tránsito, pero muchos de ellos buscan también alternativas aquí en México. Bueno, estamos trabajando en dos vías. Una vía es, obviamente, administrar la movilidad humana que surge del Triángulo Norte de Centroamérica. Es la gestión del día a día, lo que está pasando ahora, y que no vamos a poder mitigarlo de manera inmediata. Es decir, es un fenómeno con el que vamos a tener que lidiar durante algunos meses y probablemente algunos años. Mientras gestionamos ese fenómeno de la mejor manera posible, estamos avanzando con México en la formulación del Plan de Desarrollo Integral del Triángulo Norte de Centroamérica y el sur-sureste de México. Es decir, estamos tratando de visualizar una zona de prosperidad que vincula el sur-sureste de México con el norte de Centroamérica y realizar ahí inversiones que puedan generar más y mejores oportunidades y condiciones de bienestar para que las personas no migren, para que las personas puedan encontrar en su país de origen y en su región de origen, en el caso de México, el lugar en donde puedan realmente satisfacer sus expectativas de crecimiento personal y familiar. Pero ese es un proceso que tenemos que construir y que los resultados obviamente se van a ver en algunos años. Mientras tanto, tendremos que definir políticas conjuntas a nivel regional. Estados Unidos tendrá que participar, México tiene que participar porque es muy afectado por este fenómeno, y obviamente nosotros tenemos una responsabilidad directa sobre todas estas salidas de hondureños, lo mismo que Guatemala y El Salvador. Es decir, es un tema de carácter regional y que debe ser gestionado bajo la figura de una responsabilidad compartida pero diferenciada. Hace algunos días, hablando precisamente de la migración hondureña, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por ahí anticipaba, que después pues no se concretó, se desmintió, la caravana madre, una caravana con miles y miles de personas proveniente principalmente de Honduras. Esto no ocurrió. Lo que sí, en tránsito, decía hace un momento, hay una caravana pequeña de 1,100 personas que está ya entrando a territorio mexicano a través de la frontera con Guatemala. Pero ¿usted considera que el mecanismo utilizado por el gobierno mexicano, pues de cierta manera, lejos de ayudar a buscar a avanzar en esta problemática, pues mete un poco de tensión, porque en la población mexicana a veces pues se crea un poco de discordancia con la migración? Sí, en efecto, hemos tenido dos momentos con el gobierno del presidente López Obrador, dos momentos en términos de política migratoria claramente diferenciados. Durante el mes de diciembre de 2018 y enero de 2019 tuvimos una política migratoria muy abierta, fundamentada en una base sólida de derechos humanos, en donde se concretaba la expectativa y sobre todo la oferta del presidente López Obrador de dignificar la condición humana de las personas en situación de tránsito. Es así como se utiliza la tarjeta de visitante por las zonas humanitarias como un instrumento para poder regularizar a todas las personas que tenían como propósito recorrer el territorio mexicano. Sin embargo, el resultado fue que 15,000 personas de Centroamérica se movilizaron con idea de recibir esa tarjeta y poder tener libre tránsito por territorio mexicano. Eso fue inesperado para los países del Triángulo Norte, fue inesperado para México. Es decir, la cantidad de gente fue tan abrumadora que el 28 de enero el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador, decide terminar con el programa de las tarjetas de visitantes por las zonas humanitarias y desarrollar un ejercicio de operativos de aseguramiento
para retornar a sus países de origen a una gran cantidad de personas. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. Tenemos las estaciones migratorias rebasadas y obviamente la tarjeta de visitante por razones humanitarias, si bien es cierto, es un instrumento muy bien visto por Centroamérica, un documento que aplaudimos porque reduce la vulnerabilidad de los migrantes en situación de tránsito, también se convirtió en una especie de estímulo para que más gente decidiera iniciar un flujo migratorio, dadas las facilidades que estaba ofreciendo el gobierno de México. ¿Usted cree que esta reacción, el cambiar este mecanismo que usted nos menciona, se debe también a la presión de los Estados Unidos, que exigía una y otra vez y continúa exigiendo a endurecer, a parar la migración en la zona sur de nuestro país? ¿Obedece ese cambio, el giro que dio el gobierno mexicano? Yo creo que México tenía en el mes de diciembre bastante claridad en cuanto a cómo gestionar el fenómeno migratorio. En primer lugar, a través de la dignificación del ser humano, que era la expectativa, la aspiración y la promesa de campaña, digamos, del presidente López Obrador, y por otro lado, avanzar en la ruta de lo que ya le mencionaba, el Plan de Desarrollo Integral del sur-sureste de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Yo creo que esa idea sigue vigente, yo creo que ese es el fundamento de la visión del presidente López Obrador y de todas las personas que lo acompañan en este tema migratorio. Obviamente, los resultados al momento de implementar esta política no fueron los esperados y estamos ahora como en una instancia de transición en donde se está haciendo un replanteamiento para generar mayores equilibrios y evitar de que esa política se convierta en un estímulo para atraer más migración desde Centroamérica. Estamos platicando con el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes. Vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a platicar sobre la situación de Washington con Honduras, pero también este intercambio comercial que tienen ambos países, que por cierto, afortunadamente se ha incrementado en materia económica en los últimos años. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, estamos charlando con el embajador Alden Rivera Montes desde la Embajada de Honduras en México. Señor embajador, hace un momento ya tocamos la situación de Washington, pero en el sentido con el gobierno mexicano. Y en este mismo tenor, ¿qué ha pasado con esta medida que ha tomado el gobierno de Estados Unidos de recortarle precisamente el presupuesto a países de Centroamérica, la afectación en ese sentido a Honduras? Sí, en realidad todavía no se ha concretado ese anuncio que hizo el presidente Trump de recortar la ayuda que año con año Estados Unidos ofrece a los países del Triángulo Norte de Centroamérica y en general a toda Centroamérica. Lo que podría afirmarle es lo que ya afirmó nuestra secretaria de Finanzas, en el sentido de que la ayuda que recibimos de Estados Unidos no es relevante en términos presupuestarios para Honduras. Estamos recibiendo anualmente menos de 100 millones de dólares de parte de Estados Unidos, así que un recorte en la ayuda de Estados Unidos no significa que vamos a tener una situación que afecte verdaderamente las posibilidades de inversión y las posibilidades de funcionamiento del gobierno de Honduras. No es una cifra significativa y lo que sí tenemos es una relación política muy sólida, muy importante para Honduras, que se valora con muchísimo más interés que el hecho de tener ayuda de carácter financiero. De nuevo, la cooperación de Estados Unidos en términos numéricos, en términos de valores económicos, no es relevante para Honduras, son menos de 100 millones de dólares y obviamente un recorte no significaría demasiado para el país. Lo que sí es importante, las remesas que recibe su país de parte de sus compatriotas. Correcto, eso sí es una figura importante. Nosotros recibimos alrededor de 3.900 millones de dólares en remesas de unos 1.300.000 hondureños que ya residen en Estados Unidos, algunos de manera regular, otros de manera irregular, pero esos 3.900 millones sí son verdaderamente importantes para el país, ya que cubren una brecha que hay en la balanza comercial. Tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos en más o menos 3.500 millones de dólares, así que esa brecha de la balanza comercial la logramos cubrir con las remesas que envían los hondureños. Hace unos minutos al inicio de la entrevista usted nos daba cifras sobre el avance en materia de inseguridad en Honduras, el haber revertido en estos últimos años, porque hay que decirlo, de acuerdo con estadísticas a nivel mundial, Honduras estaba calificado como Tegucigalpa como de las ciudades más peligrosas a nivel mundial.
también datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ubican a Honduras como uno de los países con mayor pobreza en el continente y a nivel mundial. En ese sentido, y ya durante 2 periodos del actual presidente, ¿cómo se ha avanzado para revertir los temas torales? La crisis económica y la situación de la violencia que tanto afecta a Honduras. Sí, en el tema de la violencia ya le mencionaba de que los avances son muy significativos. Se ha enfrentado al crimen organizado con mucha fortaleza, se han extraditado alrededor de 20 cabecillas de los cárteles que funcionaban en Honduras, que son los mismos cárteles que operan en México, en Guatemala e incluso en Estados Unidos. Es decir, que toda esa red que tenía presencia también en Honduras fue completamente desarticulada y eso tuvo una incidencia directa en las muertes violentas, ya que muchas de las muertes violentas se provocaban, como sucede en México, por enfrentamientos entre los cárteles para disputarse territorios, para hacer narcomenudeo o para poder cubrir rutas para llegar con drogas hasta la frontera con Estados Unidos. De tal manera de que el avance es un avance reconocido por todas las instancias que hacen mediciones del grado de inseguridad en los países, y Honduras fue calificado el año pasado como uno de los países con mayor avance a nivel global en materia de seguridad. Ese es un campo en donde el presidente Hernández ha tenido un éxito importantísimo. Casi que es un ejemplo para el resto del mundo en materia de progreso, de avance, de recuperar la paz y la tranquilidad para el pueblo hondureño. En materia económica, pues Honduras está creciendo al 4.1%, estamos creciendo el doble de la media de América Latina, estamos creciendo al doble de lo que crece México, por ejemplo. Eso se explica por el hecho de que tenemos nuevas inversiones, porque somos una economía muy abierta, porque hemos ganado la confianza del empresario hondureño. En Honduras la inversión nacional es mucho más importante que la inversión extranjera directa y tenemos más o menos unos 6.000 millones de dólares de inversión nacional y alrededor de 1.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa. Eso ha, digamos que, dinamizado los sectores productivos, no en la medida que necesitamos para cubrir la brecha de ocupación que necesitamos cubrir en Honduras, ya que anualmente pues alrededor de 100.000 jóvenes se convierten en población económicamente activa y en este momento se están generando como parte de ese dinamismo en el sector productivo alrededor de unas 75.000 plazas de trabajo. Es decir, tenemos una brecha que es la que debemos cubrir para evitar de que estos jóvenes, que es la gran mayoría del fenómeno migratorio presente, tomen la decisión de iniciar un flujo migratorio para Estados Unidos. Y en ese mismo sentido, México es su cuarto socio comercial, si no usted me corrige, sí, a nivel mundial, por abajo de Estados Unidos, me parece que también de China y no sé qué otro país, pero México es el cuarto socio comercial. Actualmente, ¿a cuánto asciende este intercambio entre ambas naciones? Sí, en efecto México es el cuarto socio comercial de Honduras, el primero es Estados Unidos, el segundo es la propia Centroamérica, ya que nosotros tenemos una zona de libre comercio desde 1960, ya tenemos más de 60 años siendo una zona de libre comercio, avanzamos hacia una unión aduanera que ya tenemos con Guatemala y El Salvador, así que Centroamérica es extraordinariamente importante para cada país centroamericano. El tercer socio comercial es la Unión Europea y el cuarto es México. En México hemos tenido una progresión positiva, digamos que nos hemos movido de 400 millones de dólares a inicios de esta década a alrededor de 1.000 millones de dólares de intercambio comercial. Sin embargo, 1.000 millones de dólares sigue siendo poco en términos de las posibilidades reales de intercambio comercial que podríamos tener bajo la figura del Tratado de Libre Comercio que se unificó para todos los países de Centroamérica en el año 2012. Bajo ese Tratado de Libre Comercio, las expectativas eran tener un intercambio comercial de 7.000, 8.000 millones de dólares para el año 2020. Esa cifra obviamente no la vamos a alcanzar, pero estamos trabajando para que tengamos un intercambio comercial mucho más intenso de lo que tenemos hoy en día. Estamos trabajando junto con el gobierno del presidente López Obrador y parte de la visión de ese plan de desarrollo integral es también abrir la posibilidad de que tengamos un intercambio comercial más intenso por la vía de un proceso de facilitación comercial. ¿Y cuál es la expectativa con el actual gobierno en ese camino que usted menciona? Obviamente lo que queremos es llegar al año 2022, que es el término del gobierno del presidente Hernández, con alrededor de 3.500 millones de dólares de intercambio comercial. Eso es lo que vamos a buscar y ya estamos poniendo en perspectiva un programa de facilitación de comercio que elimine las barreras no arancelarias que impiden que tengamos más comercio, que tengamos mayor conocimiento de los sectores productivos en Honduras
que los hondureños y los empresarios hondureños conozcan más de las capacidades productivas de México, porque esa es una gran limitante, que tratemos de eliminar todas esas barreras no arancelarias que tienen que ver con transporte, con aduanas, con tramitología muy compleja, y que logremos avanzar en esa ruta para tener 3.500 millones de dólares de intercambio comercial para el año 2022. ¿Hay algún, pues, en la agenda del señor presidente Juan Orlando Hernández de visitar a México en los próximos meses o en el próximo año para, pues, avanzar en esto que plantea en materia económica? Sí, en los últimos años, en los últimos 3 años, el presidente ha realizado 4 visitas a México. Estuvimos aquí en la Ciudad de México, estuvimos en Puebla, estuvimos en Monterrey, estuvimos también en Guadalajara, y haciendo un ejercicio de promoción de inversiones y comercio, tratando de alentar esa posibilidad de tener mayor intercambio comercial, y los resultados se han visto. Es decir, hemos logrado incrementar el intercambio, pero todavía tenemos mucho que hacer. Para los próximos meses lo que tenemos planificado es una visita del presidente para firmar la versión final del Plan de Desarrollo Integral para la zona sur-sureste de México y el norte de Centroamérica. Estamos esperando de que probablemente en 60 o 90 días tengamos una versión final del plan. Es un plan que está siendo apoyado por la CEPAL y con la colaboración de los 4 gobiernos, y en el momento que tengamos una versión final, pues vamos a firmar un documento, los presidentes de los 4 países, para iniciar las gestiones de recursos financieros ante la Banca de Desarrollo, BID, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, países amigos, cooperantes internacionales, para tratar de localizar los recursos que se necesitan para detonar esas condiciones de bienestar y de desarrollo que tenemos planteadas con el presidente López Obrador. Pues ahí está, agradecerle al señor embajador Alden Rivera Montes y pues dejarle en la Cámara para un mensaje final para el pueblo de México, sobre todo porque en este tránsito nos ha tocado observar a familias hondureñas donde pues han recibido la calidez del pueblo mexicano, así nos acostumbra, pero muchas veces esa rispidez a veces se llega a pensar no por la gente, sino por una mala información o por algo, y pues lo que menos queremos es eso, sino que haya una hermandad como siempre nos ha caracterizado. Así que si desea un mensaje final para el pueblo mexicano, ahí están las cámaras de Canal 6. Muchísimas gracias. Yo en primer lugar quisiera agradecer al pueblo mexicano por la solidaridad que de manera reiterada ha mostrado con los flujos migratorios de hondureños desde siempre. Desde hace 20 años tenemos movilidad humana de Centroamérica hacia Estados Unidos, y durante todo ese tiempo la solidaridad del pueblo mexicano ha estado presente. Ha estado presente con la nueva modalidad de movilización, que son las caravanas, y entendemos de que en algunos momentos esa solidaridad se puede ver agrietada por la intensidad de la presencia de hondureños en territorio mexicano. Yo les pediría a todos los ciudadanos de México que traten de comprender de que las personas que inician una ruta migratoria lo hacen por necesidad, lo hacen porque tienen necesidades extremas y tienen aspiraciones legítimas de una vida mejor. Que también sepan de que estamos haciendo todo lo necesario en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, para que esas expectativas y esas aspiraciones se puedan encontrar y se puedan cumplir en nuestros países, en nuestro desarrollo. Honduras no quiere que los hondureños salgan del país, quiere que encuentren en nuestro territorio las posibilidades de crecimiento personal y familiar que ellos aspiran y sueñan de manera legítima. Así que les rogaría su comprensión y que sepan que estamos trabajando de manera muy intensa para lograr ese propósito. Estamos trabajando con el gobierno del presidente López Obrador, tenemos grandes expectativas, tenemos grandes aspiraciones y vamos a luchar cada día con mucha intensidad para que esta situación se pueda revertir y que la relación entre Honduras y México sea cada día más sólida, más fuerte y enlazada por un vínculo de verdadera hermandad. Y con esto llegamos al final de una charla más aquí en Perfiles de Canal 6.